Palabra de Dios, Mateo 6, versículos 6 al 15. Vamos a leerlo guiado, vamos a leerlo lento, vamos a leerlo intercalado. Ya conocemos estos pasajes, pero vamos a leer pensando lo que estamos leyendo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor por tu amor y por tu misericordia. Gracias Señor por esta mañana en la que nos permites rendirte culto. Esta mañana en la que nos permites presentarnos ante tu presencia, nosotros que no nos merecemos estar en ella. Padre Dios, hoy te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros, que no sea mi pensamiento, que no sea mi filosofía, que no sea mi carácter, sino que sea únicamente tu palabra la que hoy nos exhorte, la que hoy nos restaure. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios, nuestro Dios, es un Dios que se interesa por las oraciones de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Nosotros. Dios es un Dios que se interesa por las oraciones de sus hijos. Y esto nos debe llenar de sumo gozo, de mucha alegría, porque Dios no está obligado a escuchar nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos simples criaturas y porque nosotros somos ¿qué? Pecadores. Dios no está obligado, ni moralmente, ni espiritualmente, ni ninguna de otra forma, obligado a escuchar nuestra oración. Sin embargo, la Biblia nos revela muy claramente que Dios quiere escuchar nuestra oración, que Dios quiere que nosotros le oremos a Él, a pesar de que Él ya conoce nuestras necesidades. Y Él no solo quiere escuchar, sino que también quiere ¿qué? Responder. Él quiere responder a nuestras oraciones. Entonces nosotros vamos a ver esto. Vamos a buscar Lucas 11, 9, 10. Lucas 11, 9, 10. Lucas 11, 9, 10. Dios está tan interesado en escuchar nuestras oraciones que nos ordena, nos manda a que nosotros oremos. Y lo que nosotros debemos entender es que con cada mandamiento viene ¿qué? La promesa. Viene promesa. Todo mandamiento de Dios tiene incluida una promesa. Dios no da un mandamiento sin promesa. Y no hay promesa sin mandamiento. Todo mandamiento de Dios tiene promesa.
Entonces, Dios aquí nos está hablando y nos está diciendo, y yo os digo, pedid y ¿qué? Se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Entonces, ¿cuál es el mandamiento aquí? ¿Cuál es el mandamiento? No, pero lo que dice aquí la palabra. Pedir, ¿qué más? Buscar y llamar. Ese es el mandamiento de Dios. Dios nos está ordenando. Le está diciendo, Gina, te ordeno que pidas, que busques, que llames. Está diciendo, Susana, te ordeno que pides, que buscas, que llames. Pero con esto viene ¿qué? La promesa. ¿Cuál es la promesa? Que si yo pido, voy a recibir. Que si yo busco, voy a encontrar, voy a hallar. Y que si yo llamo, se va a abrir la puerta. Todo mandamiento tiene promesa y Dios nos ordena, oren, pidan, busquen, llamen. Que yo voy a dar, yo voy a hacer que ustedes hallen, que encuentren, y voy a hacer que ustedes, que a ustedes se les abra la puerta. El problema es que hoy en día nosotros como cristianos, e incluso las personas del mundo, no saben cómo orar. No sabemos cómo orar. Y por eso es que no podemos recibir, por eso es que no podemos hallar y por eso es que no se nos abre. Porque no sabemos cómo orar. No sabemos cómo pedir, no sabemos cómo buscar y no sabemos cómo llamar. Pero por eso nosotros vemos en la Biblia algo muy interesante, y es que esta pregunta no es una pregunta que nosotros nos hacemos, no es una pregunta actual, sino que desde los tiempos de los apóstoles, de los tiempos de los discípulos de Jesús, ellos que estuvieron con Jesús hablando, que estuvieron comiendo con Jesús, que estuvieron viendo a Jesús, que estuvieron escuchando a Jesús, ellos tampoco sabían cómo orar. Ellos no sabían qué era la oración. Y por eso le preguntan a Jesús. ¿Y Jesús qué es lo que les dice? Tan tontos. Ustedes no son judíos, pues. ¿No deberían ya saber orar? No. ¿Qué dice Él? Con mucho amor. Él les enseña ¿qué? La oración del Señor. Vamos a buscar Lucas 11:1. Lucas 11:1. Nos dice aquí: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, como les dije la semana pasada, ¿es fácil orar? ¿Es natural orar? No, hay que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar para que podamos recibir, para que se nos abra, para que podamos encontrar. Tenemos que aprender. Entonces, ¿qué es lo que le responde Jesús a este discípulo? Le dice muy claramente: y les dijo, cuando oréis, decid. Miren que aquí la palabra no está diciendo cuando oréis. Pueden utilizar esas palabras, pueden utilizar este modelo. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando oréis, decid. O sea que la oración del Señor es una oración que nosotros debemos hacer y es importante. Entonces nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Entonces, hay dos situaciones que hoy podemos encontrar lamentablemente en las iglesias. Primero, lo que les dije, después de la reforma, muchas iglesias, ¿qué fue lo que hicieron? Nosotros no queremos tener nada que ver con el catolicismo. No, yo no quiero tener ninguna relación. Entonces es como cuando digamos yo tengo una novia y esta novia tiene estas características y esta novia me hace mucho daño. Entonces, ¿qué tipo de novia voy a buscar próximamente? Una novia que sea
completamente diferente a esta. De la misma manera, ¿qué es lo que pasó con el cristianismo? El cristianismo dijo, no queremos nada como con este catolicismo. Entonces, ¿qué? No oremos la oración que el Señor nos enseñó. Pero realmente aquí Jesús nos está diciendo, decid. Es decir, nosotros debemos decir esta oración. Y ahora, está el otro punto. Están aquellos que oran esta oración todos los días, todos los cultos, pero ya se les volvió costumbre. Entonces se olvidan del profundo significado que tiene esta oración. Por eso me pareció muy conveniente una anécdota que leí de una persona que entró a la casa de otra, ¿cierto? Y escuchó un ¡yum! Y esa persona, ¿qué fue lo que pasó? Se asustó. Mientras que la persona de la casa dijo, no se preocupe, es el tren. Entonces, para la persona que escucha eso por primera vez, esto es motivo de gran asombro. Mientras que para la persona que escucha todos los días el tren, es motivo de ¿qué? Ya me acostumbré. Ya ese sonido es parte de mi vida. Y esto es lo que no puede pasar en nosotros. Que el Padre nuestro, que la oración del Señor, la oración que el Señor nos enseñó, se vuelva costumbre. Porque entonces incumplimos lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, nosotros debemos entender muy bien la oración del Señor. ¿Por qué? Porque aquí está plasmada toda la teología, toda la doctrina de Jesucristo. Toda la teología de Jesucristo, toda la enseñanza de Jesucristo, toda la voluntad de Dios está plasmada en la oración que el Señor nos enseñó. Si yo entiendo todo lo que me está diciendo, la oración que el Señor nos enseñó, voy a poder entender la teología de Dios, voy a entender la doctrina de Dios, voy a entender la voluntad de Dios. Entonces, hay algo que todos debemos primeramente entender, y es que la oración es algo universal. ¿Solo los cristianos oran? No, los católicos oran, los budistas oran, ¿cierto? Los musulmanes oran, todas las religiones oran. E incluso los ateos de vez en cuando dicen, Dios, si realmente existes, si eres real, entonces haz que se solucione ese problema. Es como para tentar a Dios. De hecho, nosotros vemos en la India, en el hinduismo, ¿cierto? Que es la religión de la India. ¿Qué es lo que se hace? Uno ora, digamos, uno debe orar para que el Dios de ellos le ayude. Entonces, digamos que Alejandro es hindú, entonces él va a orar. Dios, ayúdame. Pero hoy en día la gente le ha encontrado tan poco efecto a la oración, ya no saca tiempo para la oración, que en India, ¿qué es lo que hacen? Le pagan a otra persona para que ore por mí. Le pagan a otra persona. Hay una empresa que dice, necesitas que oremos por ti, entonces páguenos y nosotros oramos por ti. ¿Se imaginan una empresa así? Sería una buena idea en Colombia, ¿cierto? Una empresa para orar. En India hacen esto. Pero Jesús nos está diciendo algo aquí. Vamos a volver a Mateo 6. Mateo 6. Y vamos a ver que desde el versículo 6 hasta el versículo 8, Jesús nos está diciendo que hay dos tipos de personas que oran a Dios. Están aquellos que oran como paganos, como religiosos, y aquellos que oran como cristianos. Aquellos que oran como gentiles y aquellos que oran como cristianos. Entonces, yo les pregunto, ¿un cristiano puede orar como un pagano, como un gentil, como religioso? ¿Sí o no? Completamente. Entonces,
Jesús nos está diciendo y nos está llamando la atención. Nos está diciendo, oren como cristianos, dejen de orar como paganos, como gentiles, como religiosos. ¿Cómo oran los religiosos? ¿Cómo oran los gentiles? ¿Cómo oran los paganos? De esta manera, usando vanas repeticiones, que en griego sería como palabras vacías. Y luego, ¿cómo oran también los gentiles, los paganos, los religiosos? Con palabrería, con mucha palabra. Con mucha palabra, ¿cierto? Y aquí la palabra mucha en griego significa con ansiedad. Con ansiedad. Entonces Jesús nos está diciendo, no oren con palabras vacías, no oren con ansiedad. Oren conociendo primero esa voluntad del Señor, de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, otra vez, aquí desde el versículo 6 al 8, Jesús está haciendo esta anotación. Hay unos que oran como paganos, como gentiles, como religiosos, y otros que oran como cristianos. ¿A quién va a escuchar Dios? A los que oran como cristianos. Y aquí no se nos está hablando de elocuencia, aquí no se nos está hablando de hablar mucho, no. Aquí se nos está hablando de que los paganos, los religiosos y los gentiles hablan, oran con palabras vacías, con mucha palabrería, pero no hay nada de fondo. Entonces, nosotros nos tenemos que evaluar hoy cómo estamos orando. ¿Listo? Luego nos dice el versículo 8, que tiene que quedar eso muy claro. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús nos está diciendo aquí que no oremos. Si el Padre sabe, entonces ¿para qué oramos? Jesús nos está diciendo no oren. No. Jesús nos está diciendo aquí que es muy importante una cosa, y es lo que vamos a ver hoy. Si ustedes van a Japón, Japón es una cultura donde la vergüenza es algo que realmente los japoneses evitan, la vergüenza, y sobre todo quieren el honor. Y por eso es que también en Japón hay muchas cosas graciosas que les voy a ir contando. Hay una empresa para alquilar familia, ¿cierto? Entonces, digamos, yo puedo alquilar un papá, yo puedo alquilar una mamá, yo puedo alquilar una esposa, yo puedo alquilar unos hijos. ¿Por qué? Porque es que imagínense, me voy a casar y la familia de la novia súper numerosa y yo estoy solo porque mi familia me echó de la casa. Entonces nadie va a venir a mi matrimonio. Qué vergüenza para mí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Alquilar una familia para que venga a mi matrimonio. Hay gente en Japón que se siente tan sola. Digamos, se murió mi esposo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo como mujer? Voy a alquilar un esposo y un hijo que me van a recordar esos momentos que yo tenía con mi esposo y con mi hijo. Y luego, digamos, ellos, por ejemplo, porque muchos se preguntan, ¿entonces pueden tener relaciones? No, ellos no pueden tener relaciones, no se pueden ni dar besitos, solo la mano. ¿Cierto? Los alquilados. Entonces, digamos, ¿cómo hacen entonces porque es que si termina mi turno de trabajo, entonces yo cómo me voy? Chao, me pagan. No. Naturalmente ellos dicen, mi amor, ya vengo, voy a la tienda. Y eso significa, ya terminó mi turno. En Japón pasa eso, la gente está tan sola, es tan difícil. Pero nosotros vamos a ver que también se puede alquilar papá. Y lo lamentable, cuando yo escuchaba esta entrevista del presidente de esta empresa, dice, a mí me ha tocado ser papá y los niños no saben que yo soy un papá falso, un papá alquilado. Ellos creen que yo soy el papá de ellos. Entonces la entrevistadora le pregunta, ¿y si se dan cuenta, usted qué va a hacer? Si lo ven en las noticias, ¿usted qué va a hacer? Él dice, yo voy a decir simplemente que estoy actuando en el televisor, pero que yo realmente soy tu papá. Es lo que hacen allí en Japón. Entonces,
aquí Jesús nos está diciendo algo muy importante. Todos nosotros somos seres relacionales. Todos nosotros tenemos relaciones. Ninguno aquí es una isla. Todos entendemos eso. Ninguno aquí es una isla. Todos aquí tenemos relaciones. Pero podríamos dividir las relaciones de dos maneras. Primero, relación de negocios, relación profesional. Y segundo, relación personal o relación ¿qué? Familiar. ¿Cómo es una relación de negocios? ¿Cómo es una relación profesional? ¿Según qué? ¿Lo que yo soy? No. Según mi desempeño. Según lo que yo puedo dar y lo que el otro me puede dar. Esa es esta relación. Mientras que ¿cómo es la relación personal? ¿Cómo es la relación familiar? No es según lo que yo hago, no es según mi desempeño, no es según si el otro puede hacer por mí, yo puedo hacer por el otro, sino que es según ¿qué? Lo que yo soy. Lo que yo soy. Y sé que hay de pronto entre estos dos grupos varios grises, porque hay familias que parecen negocios y negocios que parecen familia. Sí. Pero aquí, entonces, Jesús nos está diciendo esto. Primero, evalúense si para ustedes, y cada uno debe evaluarse, si para ustedes la relación con Dios, la oración que ustedes hacen hacia Dios es profesional, de negocios, o es una oración personal, familiar. Es lo que ustedes se tienen que evaluar. Yo estoy presentándome ante Dios como haciendo negocios, como profesional, o me estoy presentando ante Dios como algo personal, como algo familiar. ¿Cómo sé yo que estoy orando como un profesional, como negocios? ¿Y cómo sé yo que estoy orando personal o familiar? Primero, lo que nosotros debemos entender es cómo se pide. ¿Cómo se pide? Entonces, el que pide, ¿cierto? El que pide como, o hablando de negocios, ¿qué es lo que va a decir? Señor, yo hice todo esto por ti. Señor, dime qué tengo que hacer para que tú me bendigas. Señor, dime qué tengo que hacer para que todo me vaya bien. Dime qué debo de hacer y yo lo voy a hacer. Dime cuánto debo de hacer, cuánto tiempo debo de hacerlo y yo lo voy a hacer. Ese es el que tiene a Dios como un Dios de negocio, un Dios profesional. Mientras que aquel que tiene a Dios como un Dios personal, un Dios familiar, no va a querer usar a Dios. No es como Dios, ayúdame a alcanzar mi éxito, ayúdame a alcanzar esta felicidad, ayúdame a alcanzar este negocio. No. Sino que lo primero que va a entender la persona que ora personal y familiarmente es: Señor, yo sé que yo no me merezco tu bendición, yo sé que yo soy un pecador, pero yo reconozco la promesa que tengo en Jesús. Yo te quiero servir, yo te quiero servir. Esa es la diferencia entre el que ora en negocio y el que ora personal. Señor, dame porque yo te doy. Y eso es lo que nos ha acostumbrado el mundo. Yo tengo que hacer, dar, para poder ¿qué? Recibir. Pero Dios quiere algo muy diferente. Él quiere que nosotros no estemos dando para esperar recibir, sino que Él quiere que nosotros ¿qué hagamos? Le sirvamos a Él. Le sirvamos a Él. Entonces, la forma en que yo oro y la forma en que yo respondo a esa respuesta de Dios me van a mostrar yo cómo tengo a Dios. ¿Cómo va a responder aquella persona que tiene a Dios como una relación de negocios, una relación profesional? ¿Cómo va a responder? Si Dios dice no, ¿cómo va a decir? Esta religión no me sirve, este Dios no me sirve, este Dios no es poderoso? En cambio, ¿cómo va a responder la persona que sirve a Dios? Señor, yo sé que tú eres Padre, yo confío en ti. Tú dices no, o en este momento me haces esperar por algún motivo.
Por alguna razón me haces esperar. Entonces, esto es lo que nos tenemos que preguntar hoy. ¿Cómo estamos orando? ¿Como religiosos? ¿Como paganos? ¿Como gentiles? ¿O como cristianos? Y por eso, ¿cómo comienza Jesús la oración del Señor? Padre, Padre, Padre. En griego, pater. En hebreo, Abba, Abba. ¿Y qué significa la palabra Abba? No significa padre, significa papá, papi, papito. Aunque me dijeron ayer que papito se le utiliza ¿a quién? Al abuelo. Pero no, papito, papi, daddy, ¿cierto? Papá. No es padre, como alguien así, no, papá, alguien cercano. Papá nuestro que estás en los cielos. Es lo que está diciendo Jesús. Papi nuestro que estás en los cielos. Es lo que está diciendo Jesús. Es lo que está orando Jesús. Entonces, lo primero que Jesús hace es, ustedes no oren lo demás. No se preocupen por lo demás. Primero lo principal. Su identidad. La identidad de cada uno de nosotros. ¿Y dónde está mi identidad? Según mi relación con Dios. Y por eso es que Jesús no comienza diciendo Creador nuestro, Rey nuestro, Señor nuestro, cuando es real, sino que ¿cómo comienza? Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Pater nuestro, Abba nuestro. Él comienza diciendo papá, Padre. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quiere que nosotros primero reconozcamos es que nosotros tenemos una relación con Dios, no de paganos, gentiles o religiosos, sino de padre e hijo. Padre e hijo, una relación real. Y quiere que nosotros entendamos que nuestra identidad, la identidad que el mundo no nos puede dar es la de ¿qué? La de hijos. La de hijos. Todos nosotros somos ¿qué? Hijos. Ya somos hijos. No somos siervos. Jesús pudo haber dicho amigo nuestro. Jesús pudo haber dicho Rey nuestro, Señor nuestro, Creador nuestro, y era real. Pero ¿qué dice Jesús? Padre nuestro. Y no sé si están entendiendo la profundidad de este Padre nuestro. Y todavía no hemos ido al nuestro. Está diciendo Padre, Padre, Padre. Entonces no es una relación de dar y recibir, sino que es una relación de ¿qué? De lo que yo soy. ¿Y qué soy yo? Hijo de Dios. ¿Quiénes son ustedes? Hijos de Dios. Hijos de Dios. El mundo no nos puede dar esto. El mundo no nos puede dar esto. Nadie más nos puede dar esto. Solo cuando yo entiendo mi relación con el Padre y sé que soy hijo, se va a llenar mi vida. Se va a llenar nuestra vida. Voy a encontrar mi identidad. Voy a encontrar esa identidad que tanto he anhelado, que tanto he querido. Y por eso es que Jesús comienza diciendo ¿qué? Padre nuestro. Padre nuestro. Vamos a buscar en este momento Romanos 8:15. Romanos 8:15. Nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido ¿qué? El espíritu de adopción, por el cual clamamos ¿qué? Abba Padre, papito Padre, papi Padre, es lo que quiere decir acá. Abba Padre, por ese espíritu de adopción. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es tener ese espíritu de adopción.
Es tener ese espíritu de adopción. Entonces lo primero que cada uno de ustedes tiene que hacer es ¿qué? Reconocer si tiene el espíritu de adopción, si cada uno de ustedes realmente es hijo de Dios. ¿Cómo están hoy? ¿Cuál es la diferencia entre el hijo del dueño de una casa? No, más bien, ¿cuál es la diferencia entre el inquilino de una casa y cuál es la diferencia entre una relación familiar? El inquilino, ¿qué es lo que debe hacer? Debe buscar conocer la voluntad de ese dueño. Debe tratar de entender a ese dueño. Debe tratar de estar contento con ese dueño. Pero ¿qué es lo que va a hacer el hijo? El hijo puede que no entienda muchas cosas de lo que va a hacer su padre, pero igual va a estar confiado porque es su padre. Y por eso la oración del Señor comienza con esto: Padre nuestro, Padre nuestro. Porque si no hay Padre, si Dios no es nuestro Padre, entonces no podríamos decir santificado sea tu nombre. Si Dios no fuera nuestro Padre, no podríamos decir danos el pan de cada día, que se haga tu voluntad. No podríamos. ¿Con qué derecho? ¿Con qué autoridad? Pero Juan 1:12 nos dice que los que creen en Él, ¿qué? Tienen la autoridad de ser llamados hijos. Ser llamados hijos. Entonces Dios quiere ser nuestro Padre. Y hoy podemos ser hijos a través de ¿quién? De Jesús. Por eso es que es tan bonita la palabra, porque Jesús dice: yo soy hermano mayor de ustedes. Yo soy el hermano mayor. Vamos a buscar Hebreos 12:11-12. Hebreos 2:11-12. Hebreos 2:11-12. Nos dice, hablando de Jesús: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. ¿Quién nos llama hermanos? Jesús, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él como ¿qué? Padre e hijo. Y por eso es que Él envía a su Hijo unigénito, para que en nosotros esté este espíritu de adopción. Nosotros somos adoptados. Somos adoptados por Dios. Entonces aquellos que tienen papá, tengan esa promesa: yo tengo un Padre mayor, que es el Padre de los cielos. Y aquellos que no tienen papá, ¿qué pueden decir? Yo tengo un verdadero Padre, que es el Padre de los cielos. Nosotros somos adoptados. ¿Adoptados por quién? Por Dios. Hemos sido adoptados por Dios. Y yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes han visto Factor Adopción? ¿Quiénes de ustedes? Ninguno. ¿Quién de ustedes ha visto un concurso de adopción? Ninguno. Un concurso en el que los huérfanos tienen que actuar para ver si de pronto los adoptan o no. Alguien tiene que actuar, alguien tiene que hacer: a ver, adópteme a mí, mira, yo canto muy bien. ¿Alguien tiene que actuar? No. Yo les pregunto, cuando alguien adopta a un niño, ¿lo hace por quién este niño es? ¿Por lo que este niño era? ¿Por lo que este niño hizo? No. Lo hace únicamente por el amor que hay en él hacia ese niño. Y lo más maravilloso es que luego, a través de ese amor, estos niños cambian. Entonces el padre no va a decir: eres un niño adoptado.
no te comportaste bien, no te comportaste según mis expectativas. ¿Sabes qué? Te voy a devolver ¿dónde? Al orfanato. Te voy a devolver al orfanato. Eso lo hace un padre en este mundo, un padre normal. ¿Sí? Un padre normal no va a hacer eso. No hay devolución. Entonces, de la misma manera, si nosotros confiamos que Dios es nuestro Padre, si ustedes están reconociendo Dios, Padre, y es por eso que Jesús está diciendo y está encerrando toda la oración que Él nos enseñó en Padre nuestro, Padre nuestro. Ustedes nos han preguntado una cosa: nosotros cómo terminamos todas nuestras oraciones. No, antes de eso. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Yo les pregunto, Jesús nos está enseñando su oración, nos está enseñando la oración. ¿Y por qué Jesús no dice: la honra, la gloria y la alabanza sean a ti, ¿cierto? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús oramos, amén. ¿Por qué no terminas? ¿Por qué? Porque ese nombre de Jesús ya está incluido ¿dónde? Padre, Padre, Padre. Ahí ya está, en el nombre de Jesús. Porque nosotros solo podemos llamar al Padre, Padre, porque nosotros hemos sido adoptados ¿por quién? ¿A través de quién? De Jesús. Pero nuevamente, y eso quiero que les quede muy claro, no es por lo que ustedes han hecho, no es por lo que ustedes eran, sino que es únicamente por la gracia y el amor de Cristo. Por la gracia y el amor de Cristo. Vamos a buscar Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11, ya les digo los pasajes. Hoy la invitación es, y la palabra nos dice muy claramente: arrepentíos y seréis salvos, sí. Pero hoy no se concentren en eso. Hoy primeramente concéntrense en ¿qué? Dios es ¿quién? Mi Padre. Dios es mi Padre, porque es que naturalmente, si yo sé que Dios es mi Padre y yo con mi pecado le hice daño, ¿yo qué voy a hacer naturalmente? Me voy a arrepentir. Pero hoy no se concentren en eso, aunque es importante. Yo no voy a decir que el arrepentimiento no es importante, pero hoy, primeramente, si tengo a Dios como Padre o tengo a Dios simplemente como un Dios de negocios. Eso es lo que nos tenemos que preguntar hoy. Como un Dios en el que yo te doy y tú me das. Eso es lo que nos debemos preguntar hoy. Y por eso aquí es tan bonito la palabra, porque la palabra, danos el pan de cada día, danos el pan de cada día, nos quiere decir muchas cosas. Vamos a ver la parábola que nos dice aquí Jesús en el 5, 11:5. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí la parábola? Digamos, yo voy a la casa de Angelo Stacy y yo les digo: tengo un amigo, me das 3 panes, y es medianoche. Entonces,
¿Ellas son las únicas que van a escuchar? No, también van a escuchar ¿quiénes? Los vecinos. Entonces yo, Angeli, Stacy, alguna, Kimberly, por favor, me abre. Necesito 3 panes. Entonces ellas, por vergüenza, ¿cierto? Por eso no. ¿A qué? ¿Van a qué? A darme los panes. Por eso es que aquí el tema principal es sinvergüenza. Sinvergüenza. Nosotros debemos orar ante Dios sin vergüenza. Sin vergüenza. Es decir, no importa que sea medianoche. No importa que sean las 3 de la mañana. Señor, yo te necesito. Y es por eso tan bonito que Jesús comience la oración que Él nos enseñó con Padre. Porque ¿quién es el único que puede levantar a Trump a las 3 de la mañana? El Hijo. El Hijo. El Hijo. Si nosotros tenemos a Dios como Padre, Él es el Rey de todas las cosas, pero no importa que sean las 3 de la mañana, Señor, te necesito, dame un vaso de agua. En cambio, ¿qué va a hacer aquella persona que tiene a Dios únicamente como una relación de negocios? Señor, ¿yo cómo te voy a pedir? ¿O es que alguno de ustedes podría ir delante de su jefe a las 3 de la mañana? Jefe, ¿me da un vaso de agua? ¿Quién podría? Nadie. ¿Puede uno de los siervos decirle al rey, Rey, necesito un vaso de agua a las 3 de la mañana? No puede. Solo un hijo puede pedirle agua a las 3 de la mañana al rey. De la misma manera, hoy evaluemos cómo tengo yo a Dios, cómo estoy yo orando ante Dios, cómo es mi vida de fe ante Dios. Es como de negocios, es profesional, yo te doy, tú me das, o es Padre, Hijo, Padre, yo confío en ti. Padre, en este momento me molesta que no me respondas. Señor, me molesta que haya sido un no, pero yo confío en ti. Yo confío en ti porque tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Entonces, por eso es que nosotros debemos evaluarnos. Primeramente, tenemos a Dios como Padre. Ya tenemos el espíritu de adopción. Ya tenemos el espíritu de adopción. Amén. Por eso es que el Señor comienza: Padre nuestro. Padre nuestro. Padre nuestro. Porque mi hijo puede llorar a las 3 de la mañana y yo voy donde él? Porque es mi hijo y yo soy su padre. Porque él no está preocupándose: mañana qué voy a comer, mañana voy a dónde dormir. ¿Por qué no está preocupado? Porque es mi hijo y yo soy su padre. Los hijos no se tienen que preocupar. Mi papá me decía mucho: usted no se preocupe por la economía de la casa. Cuando yo era muy joven, porque yo era siempre muy preocupado. Yo no era capaz de pedirle zapatos a mi papá. Yo no era capaz de pedirle pantalón a mi papá. ¿Por qué? La economía de la casa, ¿cómo estará la economía? Pero ¿qué me dice mi papá? Usted no se preocupe por eso. Usted solo se preocupa por ser hijo. De la misma manera, eso es lo que nos dice Dios: no se preocupen ustedes por los negocios del Padre. Primeramente preocúpense ¿por qué? Por quién es su Padre, por la identidad, luego de los negocios, cuando ya sean más maduros. Pero primeramente preocúpense ¿por qué? ¿Quién es Dios para mí? ¿Padre o simplemente Señor, Dios, Creador, Todopoderoso? Y también, ¿quién soy yo? ¿Soy hijo o simplemente soy un bastardo? ¿Soy hijo de ira? ¿Soy un huérfano? La palabra de hoy entonces ya, la conclusión es: volvamos al Padre. Volvamos al Padre. Así de fácil, a través de la fe. Pero qué vergüenza, no, yo cómo me voy a acercar a Dios. No, solo tengan fe. Solo tengan fe. Solo tengan fe, es lo único que nos dice el Señor. ¿Qué debe hacer el niño adoptado para agradar a su padre? ¿Qué debe hacer? Nada.
¿Qué deben de hacer ustedes para agradar al Padre primeramente? Nada. Crean en Jesús, reciban la adopción. Ay, papi, yo sí soy un hijo adoptado. Sí soy un adoptado. Gracias, Señor, por adoptarme. Vengo a tu presencia. En este momento todos vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a decir 3 veces: Padre, gracias por adoptarme a través de Jesús. 3 veces. Padre, gracias por adoptarme a través de Jesús. Padre, gracias por adoptarme a través de Jesús. Padre, gracias por adoptarme a través de Jesús. Ahora vamos a decir fuertemente, no Padre, porque Padre suena como tan lejano como en español, ¿cierto? Vamos a decir: Papá, permíteme reconocer mi identidad de hijo, porque eso es lo que nos falta, reconocer nuestra identidad, que ya no somos siervos, como ya les dije, no somos huérfanos, no somos aquellos que están en un negocio con Dios, no somos hijos y solo tenemos que ser hijos. Sean hijos, sean hijos, reconozcan: soy hijo. Ustedes no tienen que actuar, ustedes no tienen que ponerse máscaras ante Dios, solo sean hijos, solo sean hijos. Vamos a decir: papá, permíteme reconocer mi identidad de hijo o hija. Pero cada uno vamos a decir: Padre, permíteme reconocer mi identidad de hijo. 3 veces. Papá, permíteme reconocer mi identidad de hijo. Papá, permíteme reconocer mi identidad de hijo. Papá, permíteme reconocer mi identidad de hijo. Vamos a orar la oración que el Señor nos enseñó. Hoy no se preocupen, nuestro que estás en los cielos, no. Con toda la concentración, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, ¿qué van a decir? Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Luego lo demás lo vamos a ir estudiando con esta serie de la oración que el Señor nos enseñó. Pero primeramente, cada uno vamos a elevar nuestra voz y vamos a decir: Padre, y luego oramos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros nos perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, vamos a decir, ya para que oremos: papá, satúrame de esa identidad de hijo. ¿Cómo así? Tenemos que saturarnos, tenemos que ser llenos de: es que yo sí soy un hijo. Es que yo ya fui adoptado por Dios. Si no empezamos desde ahí, lo otro no tiene sentido. Yo no puedo orar: santificado sea tu nombre, líbrame del mal, perdona. ¿Cómo? Porque Él es mi papá. Él es mi papá y eso es revolucionario. ¿Qué religión va a decirle a Dios papá? ¿Qué religión va a decirle Dios Padre? Pero no. Jesús cambia las cosas, quita todo paradigma y dice: Dios es Padre de ustedes. Cambien esa identidad. Ustedes ya son hijos. Vamos a decir entonces: papá, satúrame de la identidad de hijo. Papá, satúrame de la identidad de hijo. Papá, satúrame de la identidad de hijo. Papá, satúrame de la identidad. Vamos en este momento a llamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de quien nosotros hoy somos adoptados, y vamos a pedirle al Señor que nos permita ya dejar de pensar que tenemos que actuar, hacer, y que primeramente nos permita ser, porque luego lo demás vendrá por añadidura. Pero primeramente que seamos hijos, que primeramente podamos reconocer: el Padre es mi papá, el Padre dio a su Hijo por mí, el Padre me ama. Vamos a pedirle eso al Señor y vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios,